¿Te atreverías a probar un escorpión frito o un batido de serpiente? Hoy te llevo a descubrir la comida callejera más extrema del mundo. Prepárate para sorprenderte. Tallarines de gelatina. El país que más se asocia con la pasta actualmente es Italia, pero fueron los chinos quienes la inventaron originalmente y tienen algunas recetas particularmente inusuales, como lo que estamos viendo aquí. Se trata de los extraños pero sabrosos tallarines de gelatina, o como se los conoce allá, liangfen, que se traduce más o menos a fideos fríos. A diferencia de la pasta común, estos curiosos fideos se hacen a partir del almidón de soya verde, la cual al combinarse con agua, cocinarse a fuego lento y dejarse reposar por un tiempo, crea un gran bloque de gelatina. Si te gustan los videos satisfactorios que tengan que ver con texturas, esto te va a encantar, pues para crear los fideos se raspa el bloque con un rallador especial, creando grandes cebollas de gelatina que se comen como fideos. Por lo general se suelen consumir fríos y son especialmente populares en los meses de verano debido a su textura refrescante y ligera. Usualmente se acompañan con salsas muy picantes a base de ajo, aceite de sésamo, chiles y salsa de soya, pero lo interesante del asunto es que la gelatina suele absorber totalmente la salsa, dándole mucho sabor en cada mordisco. ¿Te gustaría probarlos? Huevos centenarios. En el mundo culinario existen platillos que nacen de la necesidad de conservar los alimentos, y los huevos centenarios chinos son sin duda uno de los ejemplos más peculiares. A pesar de su llamativo nombre, no se curan durante 1000 años, sino por un periodo de semanas o meses. Originarios de China, también conocidos como huevos de los 1000 años, se preparan de gallina, pato o codorniz, los cuales se someten a un proceso de curado prolongado. El huevo fresco se recubre completamente con una mezcla de ceniza de madera, cal, sal, arcilla y cáscara de arroz. Tras esta envoltura, se almacenan en un lugar fresco y oscuro durante varias semanas o meses. La mezcla alcalina que los recubre cocina químicamente al huevo, transformándolo por completo tanto en apariencia como en sabor. La clara se convierte en una gelatina translúcida de color ámbar oscuro o marrón, mientras que la yema se vuelve cremosa y adquiere un tono gris verdoso o negro. Su sabor es fuerte y característico, con una mezcla de toques salados y agrios que, según los expertos, es difícil de comparar con cualquier otro alimento. Aunque el proceso de elaboración data de hace miles de años, hoy en día existen industrias enteras dedicadas a su producción, ya que son un aperitivo popular en China en ocasiones especiales como bodas. Si bien su sabor único y su aspecto peculiar podrían no ser del agrado de todos, los huevos centenarios son un ejemplo fascinante de cómo la necesidad de conservar alimentos ha dado lugar a creaciones culinarias únicas y con una larga tradición. ¿Te atreverías a probar este manjar milenario? Pupas de gusano de seda. Durante miles de años, la seda fue la principal industria de China, impulsando la economía y la cultura del país. A lo largo de este tiempo, el ingenio del pueblo chino no se limitó solo a la producción de seda en sí, sino que también aprendieron a aprovechar al máximo todos los subproductos de la industria. Uno de ellos es la pupa del gusano de seda, la etapa final del desarrollo del gusano antes de convertirse en mariposa. Tras el proceso de extracción de la seda, que implica la ebullición del capullo para matar la pupa, este último queda cocido y se convierte en una fuente de proteína rica y nutritiva. Lejos de ser un desperdicio, se ha convertido en un ingrediente común en la gastronomía china. No se trata de un platillo en sí mismo, sino más bien de un tipo de proteína versátil que se puede incorporar a diversas preparaciones. En bares y restaurantes, por ejemplo, es habitual encontrar pupas fritas sazonadas con sal y pimienta, servidas como un aperitivo similar al maní o las palomitas de maíz. En la cultura occidental, sin embargo, su uso va más allá de los simples aperitivos, ya que también forman parte de sopas, salteados y otros platos tradicionales, aportando un toque único de sabor y textura. Una vez cocinadas, desprenden un aroma agradable y atractivo. Su textura, sin embargo, puede resultar un tanto peculiar para quienes no están acostumbrados, ya que son crujientes por fuera y jugosas por dentro. Esta particularidad, que podría chocar al principio, es un claro ejemplo de la capacidad de adaptación del ser humano para aprovechar al máximo los recursos que la naturaleza le ofrece. Brotes de bambú. Si bien la imagen del panda devorando brotes de bambú está grabada en nuestro imaginario,
pocos saben que este gigante herbívoro no es el único que disfruta de este peculiar manjar. El bambú, lejos de ser solo un material de construcción, también es un ingrediente comestible con una larga tradición en la gastronomía china. A diferencia de los árboles, el bambú es en realidad un tipo de hierba gigante que ha evolucionado para parecerse a un árbol. Esto significa que su composición química difiere de la madera tradicional y, en particular, los brotes jóvenes de bambú tienen una textura similar a la de una zanahoria y son completamente comestibles. De hecho, los habitantes de las regiones donde crece lo han utilizado como verdura durante miles de años. Su sabor es neutral, comparable al del repollo, pero con un toque dulce que lo hace muy versátil en la cocina. Gracias a su capacidad para absorber los sabores de las salsas y los estofados, los brotes de bambú se convierten en un ingrediente ideal para una gran variedad de platillos. Lengua frita de pato. La gastronomía china se caracteriza por su ingenio y aprovechamiento de diversas partes de los animales, y el ya, un platillo a base de lenguas de pato fritas, es un ejemplo perfecto de ello. Son del tamaño de un pulgar, tienen una textura gelatinosa debido a su alto contenido de colágeno. Esto las vuelve poco apetecibles y se cocinan de otra manera, pero la magia ocurre al freírlas en aceite caliente. El resultado es una explosión de texturas crujientes por fuera y suaves por dentro, como una papa francesa, pero con un toque carnoso. Sin embargo, hay un pequeño detalle que requiere atención. Contienen un hueso que debe retirarse durante el consumo, lo que puede resultar un poco incómodo para quienes no están acostumbrados a este tipo de comida. Quienes han probado el jiashi describen su sabor como suave, similar al de las nueces. Lo acompañan generalmente con salsa picante y se suele consumir como aperitivo o como bocadillo para acompañar una cerveza. Si bien la idea de comer lenguas de pato puede parecer extraña para algunos, vale la pena recordar que en muchas culturas, como la latinoamericana, se consumen platillos como los tacos de lengua, que no son tan diferentes en esencia. Al final, la clave está en abrir la mente y el paladar a nuevas experiencias culinarias. El ya, con su textura crujiente y sabor único, puede convertirse en una sorpresa deliciosa para aquellos que se atrevan a probarlo. Pan tandoor. De aspecto rústico pero sorprendentemente dulce, este pan de apariencia peculiar es una de esas extraordinarias comidas callejeras que revolucionarán tu percepción de la panadería tradicional. No es simplemente un pan más del montón. Se ha convertido en un elemento fundamental que ha conquistado cocinas y establecimientos gastronómicos en todos los rincones del planeta. Imagina comenzar tu día con una pieza de pan recién salida del horno de barro tradicional, su aroma cautivador mezclándose con el aire cálido de una tarde veraniega mientras lo combinas con tus ingredientes predilectos. Es una experiencia que trasciende lo ordinario y se convierte en algo verdaderamente legendario. Ya sea que elijas el suave y esponjoso naan, el versátil roti o el exquisito kulcha, cada variedad de pan tandoor posee una personalidad única, con texturas y sabores que cautivan instantáneamente el paladar. La magia ocurre cuando estos panes se hornean a temperaturas extremadamente altas, un proceso que no solo acelera la cocción, sino que también crea esa codiciada corteza dorada que los hace irresistibles. Es tal el espectáculo de su preparación que incluso los habitantes locales, acostumbrados a esta vista diaria, no pueden evitar detenerse a admirar la destreza de los panaderos mientras transforman ingredientes simples como la harina en verdaderas obras maestras culinarias, impregnadas de sabores ahumados y texturas cautivadoras. La experiencia de degustar alimentos preparados en un horno tandoor de barro es un viaje sensorial completo, donde cada bocado ofrece una sinfonía de sabores intensos, texturas cautivadoras y aromas envolventes que crean recuerdos gastronómicos inolvidables. Bocadillos fritos en arena. Para los viajeros primerizos, el choque cultural está casi garantizado, pero nada lo prepara para la sorpresa de ver bocadillos fritos en arena caliente. Es una sorpresa que recordará durante mucho tiempo. Freír en arena es una de esas cosas que lo harán cuestionar todo lo que creía saber sobre la comida, la higiene y el sabor. Es una técnica de cocina común para los vendedores ambulantes de comida en el sudeste asiático, especialmente en China e India, para cocinar castañas y maní.
Esta técnica también se usa para preparar otros bocadillos como galletas saladas y papas fritas. Aprovechando la excelente absorción de calor de la arena, se llena un wok grande con arena que se vuelve negra por la acumulación de partículas carbonizadas de los alimentos que se fríen y se calientan a altas temperaturas. En Bangladesh, especialmente en Dhaka, los vendedores ambulantes que venden estas delicias únicas están por todas partes. Sorprendentemente, estos bocadillos fritos en arena no tienen ese sabor extraño que podría esperarse de un método de cocción inusual. Gracias a la forma en que la arena absorbe el calor, el resultado es limpio, crujiente y absolutamente delicioso. Freír arena es una de esas delicias culinarias que no debería perderse ningún día que la encuentre en sus viajes. Es una experiencia que le traerá años de nostalgia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Dragon Beard Candy. A pesar de su nombre aterrador, Dragon Beard Candy se parece más a hilos delicados y retorcidos que a algo parecido a un dragón. Popularmente conocido como algodón de azúcar chino, es un dulce tradicional chino que se remonta a cientos de años. Es dulce y ligeramente masticable, con una textura que se derrite en la boca. Según la leyenda, el caramelo barba de dragón fue inventado durante la dinastía Han China por un chef de la corte imperial que un día entretuvo al emperador realizando los complicados pasos para hacer un nuevo dulce que implicaba estirar una mezcla similar a una masa compuesta de harina de arroz en miles de hebras pequeñas y delgadas como cabellos que se asemejaban a la barba de un dragón. El fabricante tira y dobla continuamente la masa, creando delicadas hebras algodonosas mientras se dobla el caramelo. Lo mejor es mantener la masa cubierta con harina glutinosa tostada para evitar que se pegue a las superficies. Luego, la masa debe estirarse en hebras delgadas como el papel, donde cada hebra debe tener entre 3 y 4 pulgadas de largo. Luego, las hebras deben enredarse en una forma circular y sumergirse en harina de maíz para evitar que las hebras se peguen entre sí. Finalmente, las hebras se pueden cortar en trozos y envolver alrededor de rellenos como semillas de sésamo, chocolate triturado o maní para una combinación perfecta de sabores crujientes, a nueces y dulces. El Dragon Beard es un delicioso manjar que se derrite en la boca y tiene una textura fascinante que disfrutan personas de todas las edades, especialmente durante las ocasiones festivas en China. A continuación, prepare sus papilas gustativas para una emocionante aventura con la chispeante delicia japonesa. Los mochis más frescos. Probablemente haya visto innumerables pasteles, pero los pasteles de arroz japoneses son un nivel completamente diferente de delicia. La habilidad detrás de su preparación hace que cada bocado sea más delicioso. El mochi es uno de los ingredientes más conocidos de Japón, apreciado por su textura masticable. Tradicionalmente se elabora machacando mochi gomi, un arroz glutinoso pulido. Para hacer el mochi, el arroz se remoja en agua durante la noche y se cocina hasta que esté suave y listo para ser machacado. A continuación, se cocina el arroz y luego se coloca en el centro de un mortero, donde se machaca repetidamente con un gran mazo de madera mojado con agua para mantener su humedad. Este método tradicional se llama mochitsuki. Este pastel de arroz elástico, amado en todo Japón, comienza con arroz glutinoso que se cocina al vapor a la perfección. Pero aquí está el desafío de convertir ese arroz en un mochi suave y masticable. Entra en escena el mochitsuki, un ritual en el que dos personas trabajan juntas a la velocidad del rayo. Una empuña un pesado mazo de madera, golpeando el arroz en un mortero de piedra, mientras la otra voltea y amasa rápidamente la masa entre golpes. Es intenso y requiere una coordinación perfecta para evitar un golpe accidental. El proceso puede requerir horas de trabajo duro y sudor para producir la masa suave y pegajosa del mochi. En la cultura japonesa existe un gran orgullo por la artesanía representada por la palabra intraducible monozukuri. Este principio encarna la alegría de crear algo a mano con habilidad, dedicación y pasión. ¿Sientes curiosidad por los pasteles de arroz mochi? No vayas a ningún lado. El próximo plato es algo que quieres anotar en tu lista de alimentos que debes probar. El jaggery. ¿Recuerdas la frase,
¿No juzgues un libro por su portada? El Jaggery es un ejemplo típico. Su apariencia poco atractiva y modesta esconde un sabor dulce y adictivo que pondrá a prueba tu autocontrol. El Jaggery Limit Mochi es un edulcorante popular que se consume en el subcontinente indio, el sudeste asiático, América y África. Este manjar único abunda en los mercados y tiendas locales, especialmente durante el invierno, cuando se cosecha la savia de la palmera datilera específicamente para la producción de Jaggery. El azúcar elaborado a partir de la savia de la palmera datilera es más apreciado y menos disponible fuera de las regiones donde se produce. Para preparar Jaggery, se tritura la caña de azúcar para extraer el jugo, que luego se calienta y se desnata para eliminar las impurezas. El jugo se espesa hasta convertirse en un líquido dorado y almibarado que se vierte en una cacerola grande para enfriar rápidamente. Después de enfriarse, se solidifica y se convierte en Jaggery, un dulce que se moldea en forma. A diferencia del azúcar refinado, el Jaggery conserva minerales naturales como el hierro, el potasio y el calcio debido a su procesamiento mínimo, lo que ofrece algunos beneficios nutricionales y lo hace comparativamente más saludable que el azúcar blanco. Sin embargo, sigue siendo un tipo de azúcar y consumir demasiado puede tener un impacto negativo en la salud de una persona. Jaggery es una alternativa deliciosa y saludable para endulzar platos o disfrutarlo solo. Si este edulcorante despierta tu curiosidad, prepárate para el rey. Decir que son hermosos para comer es quedarse corto. Sus tapas con forma de torre y su hermoso cuerpo de masa de aspecto blanco te harán la boca agua en el momento en que los veas. La realidad de la gelatina. La gelatina es un ingrediente comúnmente reconocido que aparece en una amplia variedad de productos, desde postres hasta ciertos medicamentos. Los fabricantes a menudo revelan su presencia, pero generalmente pasan por alto los detalles de su origen, lo que puede no coincidir con sus expectativas. En esencia, la gelatina es un tipo de proteína. Si bien eso suena inofensivo al principio, el método de extracción implica hervir partes de animales. En concreto, en este proceso se utilizan la piel, los tendones, los ligamentos y los huesos de vacas o cerdos. Esta revelación puede, sin duda, alterar tu percepción de ese postre gelatinoso. Entonces, ¿qué hace exactamente la gelatina en estos productos? Sirve principalmente como agente espesante, dando estructura a artículos como gelatina, caramelos gomosos y pudines. Más allá de sus usos culinarios, la gelatina desempeña un papel en la clarificación de bebidas como el vino e incluso se incorpora a la producción de cápsulas para varios medicamentos. Curiosamente, también se puede encontrar en cosméticos y productos para el cuidado de la piel, lo que significa que cuando aplicas estos artículos, esencialmente estás poniendo un poco de cerdo o vaca en tu piel. Este ingrediente multifacético revela mucho sobre nuestro sistema alimentario y cómo se entrelaza con nuestra vida cotidiana de formas que quizás no consideremos. Restos de roedores en las especias jóvenes. Ahora profundicemos en un tema que muchos pueden encontrar particularmente inquietantes: los roedores. Si has visto El Escuadrón Suicida, es posible que te hayas aficionado a las ratas por el personaje de Cleo. Sin embargo, es fundamental no dejar que ese encanto te engañe. Las ratas pueden albergar numerosas sustancias nocivas y sus desechos pueden infiltrarse inadvertidamente en una variedad de alimentos. Las especias como las semillas de hinojo, el jengibre e incluso ciertas hierbas suelen ser susceptibles a los rastros de excrementos de rata. Esta lamentable realidad se debe principalmente a los entornos en los que se cultivan estas plantas, donde la actividad de los roedores puede provocar contaminación. La FDA es consciente de este problema y lo reconoce, aunque con cierta vacilación. Es posible que hayas oído la leyenda urbana sobre la orina de rata que contamina las latas de refresco y provoca enfermedades, pero en realidad, la probabilidad de contraer algo en una situación así es increíblemente baja. Aún así, la idea de que los restos de roedores puedan estar presentes en algunos de tus alimentos favoritos es sin duda una idea desagradable. Es un recordatorio del lado menos glamoroso de la producción de alimentos y nos anima a ser más conscientes de los orígenes y procesos detrás de lo que consumimos. Entender estas realidades
puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas sobre los alimentos que llevamos a nuestros hogares y a nuestros cuerpos. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Ya proteína de soja hidrolizada y el glutamato monosódico. La proteína de soja hidrolizada, GMS, puede sonar compleja, pero es fundamental entender qué es este ingrediente y qué representa por sí sola. La proteína de soja hidrolizada no es necesariamente dañina. Sin embargo, los procesos involucrados en su producción a menudo incluyen la adición de glutamato monosódico. Este compuesto realza los sabores de muchos alimentos, lo que lleva a algunas personas a pasar por alto las posibles desventajas. Desafortunadamente, muchos consumidores no están contentos con esta situación. Para aquellos sensibles al glutamato monosódico, la presencia de este ingrediente puede ser una preocupación importante. Hay movimientos que abogan por la eliminación total del GMS de los productos alimenticios. Sin embargo, dado que se ha convertido en un ingrediente estándar en muchas industrias, las empresas no siempre están obligadas a etiquetarlo. Esta falta de transparencia puede hacer que los consumidores desconozcan lo que realmente hay en sus alimentos. La sorprendente presencia de monóxido de carbono en la carne. ¿Monóxido de carbono? Sí, el mismo gas que puede ser letal si se inhala. Es alarmante saber que este peligroso gas se puede encontrar en algunos tipos de carne. Si bien todos conocemos los peligros de la exposición al monóxido de carbono, su uso en los envases de alimentos es sorprendentemente común. Este gas se introduce en los paquetes de carne sellados al vacío para ayudar a preservar la frescura. Prolonga la vida útil y reduce el deterioro, lo que en última instancia ahorra dinero a las empresas. Sin embargo, la idea de consumir algo que puede ser fatal en otros contextos es desconcertante. Como amante de la carne, es difícil aceptar que un gas tóxico sea parte del proceso. Si bien los beneficios para la vida útil pueden ser atractivos para los productores, personalmente no querría correr ese riesgo con mi comida. La conexión de los insectos en las gominolas. Profundicemos en un ingrediente sorprendente que se encuentra en uno de los dulces más preciados, las gominolas. Antes de que entre en pánico, es esencial aclarar que el sabor de las gominolas no proviene de partes de insectos. En cambio, es la apariencia la que se beneficia de un extracto llamado goma laca. Esta capa brillante es secretada por ciertos insectos hembra conocidos como chinches de laca. Literalmente producen esta sustancia que luego se recolecta y procesa para hacerla utilizable. La goma laca se disuelve en etanol, una sustancia que también se encuentra en la gasolina, lo que da como resultado una capa brillante que se rocía sobre los caramelos. Si bien algunos fabricantes han cambiado a recubrimientos alternativos en respuesta a las preocupaciones de los consumidores, muchos todavía usan goma laca. Para aquellos que prefieren evitar los productos de insectos, barbas de dragón. En el mundo de los postres asiáticos, la sencillez y delicadeza suelen ser la norma. Sin embargo, esto no significa que falte creatividad e ingenio. Un ejemplo perfecto de ello son las barbas de dragón, un postre chino conocido como Longshu Tang, que sorprende tanto por su apariencia como por su sabor. A pesar de su llamativo nombre, no es un postre complejo en cuanto a ingredientes. Se trata básicamente de caramelo espolvoreado con almidón de maíz. La magia radica en la elaboración, un proceso meticuloso que requiere de habilidad y precisión. El caramelo se estira y retuerce una y otra vez, cubriéndolo constantemente con almidón de maíz. Este proceso crea una textura similar a un pelaje suave, de ahí el origen del peculiar nombre observa. Observar la elaboración es casi tan fascinante como comerlas. Las hebras de caramelo se vuelven cada vez más finas y numerosas con cada giro, creando una obra de arte comestible. Por sí solas son una delicia, con un sabor dulce y delicado. Sin embargo, a veces se les añade un relleno de frutos secos como maní, sésamo o coco rallado, creando una explosión de texturas y sabores que algunos describen como cosquillas en la boca. Pepino de mar en salsa de hongos. La milenaria cultura culinaria china se caracteriza por su ingenio y aprovechamiento de diversos ingredientes, incluyendo algunos poco comunes para el resto del mundo.
Un ejemplo de ello es este plato, conocido en China como haishen, un ingrediente que aporta una textura y sabor únicos a la mesa. No todas las especies de pepino de mar son comestibles, de hecho, algunas son tóxicas y otras simplemente no tienen un sabor agradable. Sin embargo, a lo largo de miles de años, los chinos han desarrollado un conocimiento profundo sobre las variedades aptas para el consumo. Debido a que se considera un manjar especial, a menudo asociado con celebraciones u ocasiones importantes, incluso la medicina tradicional china le atribuye propiedades beneficiosas para la salud del riñón. Su sabor es suave y su textura gelatinosa, similar a un cartílago suave. Esto lo convierte en un ingrediente versátil que absorbe fácilmente los sabores de los demás ingredientes con los que se cocina. De ahí que su sabor final depende en gran medida de la salsa o el caldo en el que se prepare. Prepararlo es un proceso laborioso que requiere tiempo y paciencia. Primero se debe secar para eliminar su sabor agrio original. Luego se hidrata en agua salada durante varios días, cambiando el agua con frecuencia. Finalmente, se cocina a fuego lento durante horas en caldo de pollo. Un acompañamiento común para este platillo son los hongos, ya que sus sabores se complementan a la perfección. La combinación de la textura gelatinosa del pepino de mar con el sabor intenso de los hongos crea una experiencia culinaria única y memorable. Sin embargo, conseguirlos puede ser un desafío. Estas criaturas tienen una tasa de reproducción lenta, por lo que son propensas a la sobrepesca. Afortunadamente se han desarrollado técnicas para su reproducción en cautiverio, lo que ayuda a garantizar su disponibilidad y sostenibilidad. Sopa de nido. En algunas regiones de Asia habita una especie de golondrina cuya saliva se endurece al entrar en contacto con el aire. Estas aves aprovechan esta característica para construir sus nidos en lugares inaccesibles para los depredadores, como laderas rocosas y cavernas altas. Lo que podría parecer un dato curioso del mundo animal toma un giro inesperado en el ámbito culinario. Estos nidos de saliva de golondrina, conocidos como nidos de ave, son un ingrediente codiciado en la gastronomía china. De hecho, la sopa elaborada con ellos se ha convertido en un platillo de gran lujo, alcanzando precios exorbitantes que pueden llegar hasta los $10,000. La dificultad y el riesgo asociados a su recolección, ya que se realiza en zonas peligrosas y por personas que arriesgan su vida, contribuyen a su elevado costo. Sin embargo, lo más curioso de este manjar es que su valor no radica en su sabor o aporte nutricional, ya que el nido se disuelve casi por completo en la sopa y no tiene un sabor distintivo. Pero entonces, ¿por qué se consume? La respuesta se encuentra en la medicina tradicional china, que atribuye a estos nidos propiedades rejuvenecedoras y curativas. Además, en la cultura china las golondrinas son símbolo de buena suerte y se cree que consumir sus nidos transmite estas propiedades a las personas. Tofu apestoso. Mientras que Francia presume de quesos con sabores exquisitos y aromas que llegan a ser insoportables, China tiene su propia contraparte en el mundo del tofu, el chow tofu, también conocido como tofu apestoso. Este emblemático platillo de la cocina callejera china se caracteriza por su olor penetrante, tan intenso que algunos afirman que puede llegar a sacar lágrimas. Sin embargo, más allá de su peculiar aroma, esconde un sabor inesperado. 1. Gran tradición culinaria. El secreto de este tofu único radica en su proceso de elaboración, la fermentación. Al estar fresco, se sumerge en una salmuera especial a base de agua, sal, vegetales fermentados y en algunas recetas, incluso camarones o pescado. La composición puede variar según la región y las recetas familiares. Durante este proceso, que puede durar desde días hasta semanas dependiendo el clima y la receta específica, las bacterias y hongos naturales descomponen las proteínas y grasas del tofu, dando lugar a su distintivo y fuerte olor. Una vez fermentado, se fríe o asa hasta obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Se suele servir bañado en una salsa de ajo y chile y a menudo se acompaña de vegetales en escabeche. Si bien su aroma puede ser intimidante para algunos, quienes han probado el chow tofu afirman que su sabor es inesperadamente delicioso y que además resulta ser una fuente de gran valor nutritivo,
ya que la fermentación facilita la absorción de las proteínas del tofu, convirtiéndolo en un alimento beneficioso para el organismo. Ensalada de medusas. En la gran mayoría de países, estos son algunos de los pocos animales marinos que simple y llanamente no se comen en todos los países, menos bueno. Creo que ya sabes hacia dónde va esto y de eso trata el video. Su preparación más popular es en un tipo de ensalada conocido como Liang Ban Hai She, aunque eso sí, solo hay una especie de medusa comestible, la bala de cañón, y lo único que se come es la campana. Los tentáculos son urticantes y no hay que tocarlos nunca. Ahora, estos animales se descomponen casi inmediatamente tras morir, ya que su biología es muy básica, por lo que al capturarlas se secan y salan para preservar. Y para usarlas en la cocina es necesario rehidratarlas y quitarles la sal, igual que con el pescado salado. Tras este proceso, se cocina rápidamente en agua hirviendo y luego se sumerge en agua fría para mantener su textura. Después, se corta en tiras finas o en trozos del tamaño de un bocado, dependiendo de la receta. La carne no tiene un sabor como tal, tan solo tiene un gusto salado, por lo que absorbe los sabores de los demás ingredientes, que suele tener cebollas largas, ajo, aceite de sésamo y chiles. Funciona entonces como una esponja en la que los distintos sabores de los vegetales pueden combinarse unos con otros. De ahí que su preparación principal sea en ensaladas. Las medusas bala de cañón suelen reproducirse fuera de control en algunos hábitats, y comerlas de hecho ayuda a bajar sus poblaciones, así que además de ser una comida exótica, ayuda al medio ambiente. Yo personalmente la probaría solo para saber cómo es la toxina. ¿Y tú? Paloma frita. Mientras que en internet circula el rumor de que en Perú se comen las palomas, en China esta ave no solo es comestible, sino que se ha convertido en un platillo típico de la cocina callejera. De hecho, en muchos bares y restaurantes han reemplazado a las alitas de pollo como una opción popular entre los comensales. Aunque la idea de comer palomas puede parecer extraña para algunos, cabe recordar que esta práctica era común en todo el mundo hace algunos siglos. De hecho, fueron domesticadas principalmente como alimento, lo que explica su presencia en diversas culturas alrededor del globo. La popularidad del pollo como alimento principal desplazó en gran medida su consumo. Proveniente de las selvas de China, el pollo se convirtió en la carne preferida por su sabor y versatilidad, relegándolas a ese plano culinario. Irónicamente, en la actualidad, mientras en la mayoría de los países la paloma es vista como una ave urbana, en China ha retomado su lugar en la mesa, especialmente en las calles. A diferencia del pollo, no se cocinan en partes, sino que se preparan enteras, a menudo con cabeza y todo. Tras ser desplumadas, se marinan en vino o salsa de soya por H, luego se cocinan brevemente en una olla junto con el líquido de la marinada y finalmente se terminan de cocinar en el asador. Este proceso garantiza que queden jugosas por dentro y crujientes por fuera. Quienes han probado este peculiar platillo afirman que su sabor supera al del pollo. Sin embargo, la idea de comer palomas puede generar cierta reticencia en algunos comensales. El khinkali es un famoso dumpling georgiano que se ha convertido en un elemento fundamental en la mayoría de las cocinas durante cenas importantes y reuniones sociales memorables. Estos dumplings únicos son verdaderas obras maestras culinarias, rellenos generosamente con una mezcla jugosa de cerdo y ternera, junto con un caldo especialmente preparado que les da su característica jugosidad. Su distintivo mango, conocido localmente como kudi, que significa colas en georgiano, no solo sirve un propósito funcional, sino que transforma el acto de comerlos en una experiencia verdaderamente especial y memorable. La artesanía detrás de cada khinkali se refleja en sus perillas retorcidas de masa, cuidadosamente elaboradas para contener una mezcla perfectamente sazonada de carnes selectas, pescado fresco, verduras crujientes y una mezcla única de especias tradicionales. Tradicionalmente se disfrutan solos o realzados con un toque de pimienta negra recién molida que complementa perfectamente sus sabores robustos. Lo que hace que estos dumplings sean verdaderamente especiales es su método único de preparación.
El relleno de carne se coloca crudo dentro de la masa, permitiendo que durante la cocción los jugos naturales de la carne se concentren dentro del dumpling, creando una experiencia gustativa explosiva. El proceso de elaboración es un arte en sí mismo. Comienza con una masa perfectamente equilibrada de harina, sal, huevos y agua, que se amasa con precisión hasta alcanzar una textura suave y elástica ideal. El relleno se prepara con una combinación meticulosamente seleccionada de carnes molidas, pollo tierno, cebollas aromáticas, hierbas frescas y un equilibrio perfecto de sal y pimienta. La verdadera habilidad se muestra al estirar la masa hasta alcanzar la finura perfecta, cortarla en círculos precisos de 3 pulgadas y agregar la cantidad exacta de relleno sabroso. El proceso culmina con un delicado baile de mezclar, doblar, pellizcar y sellar para crear un khinkali que es nada menos que perfecto. El resultado son dumplings que son simultáneamente sencillos y sofisticados, sabrosos y sutiles, verdaderamente irresistibles en cada bocado. Sin embargo, por más extraordinarios que sean estos dumplings tradicionales georgianos. Fideos chinos tradicionales. Pasear por un pueblo chino lo llevará a algunos encuentros que lo harán pensar que China es la capital mundial de la producción de hilos. Pero aquí está el giro. Esas cintas largas y sueltas son en realidad fideos. Fueron inventados en China en el período Han del Este, lo que les valió la fama de ser el alimento básico más popular en la dinastía Han. Los fideos chinos varían ampliamente según la región de producción, los ingredientes o la forma de preparación. Hoy en día, se consumen más de 1.200 fideos en China y son una parte importante de la mayoría de las cocinas regionales de China y otros países con una población considerable de chinos en el extranjero. Están hechos de trigo sarraceno, arroz, mijo, maíz, avena, soja, frijoles mung, ñame, mandioca, papas, batatas y carnes como pescado y camarones. Los fideos chinos vienen en 2 variedades, frescos o secos. Si bien generalmente se hierven, también se pueden freír para darles un toque crujiente. Una vez hervidos, se pueden saltear y servir con salsa o agregarlos a una sopa con carne y otros ingredientes. Lo que diferencia a los fideos chinos de otros tipos de fideos es que están hechos de masa salada. No necesitan sal adicional en el agua hirviendo. Además, se cocinan súper rápido, generalmente en menos de 5 minutos, y algunos incluso tardan menos de 1 minuto en alcanzar esa textura perfecta para servir. Si crees que los fideos chinos son tentadores y te maravillan con la habilidad detrás de este delicioso plato, espera. Envoltorios de lumpia. A primera vista puede parecer un envoltorio de salchicha común y corriente, pero créeme, el envoltorio de lumpia está en un nivel completamente diferente. Son la versión filipina de los envoltorios de rollitos de primavera, finos y delicados, pero lo suficientemente resistentes como para contener una variedad de rellenos. Su textura similar al papel los hace delicados y crujientes cuando se fríen o suaves y masticables cuando se sirven frescos. Se tiene mucho cuidado para garantizar que sean finos, ya que la diferencia de grosor puede afectar la textura general y el sabor del rollito de primavera. Los rollitos de primavera pueden parecer simples, pero son un mundo de sabores envueltos en una fina hoja similar al papel. Hay varios países del este de Asia que aportan su propio toque a la forma de prepararlos y servirlos. Desde China hasta Indonesia y Filipinas, cada uno tiene una forma única de elaborar estos pequeños paquetes de delicias. En China, suelen ser crujientes, dorados y llenos de sabrosos rellenos. Servida en ocasiones especiales o reuniones, la versión indonesia es muy querida como un bocadillo callejero. Comúnmente vendida en las calles por vendedores ambulantes y en Filipinas, la lumpia trae aún más sorpresas con versiones tanto saladas como dulces, ya sea frita hasta quedar perfectamente crujiente o fresca y masticable. Es un plato que es tan versátil como irresistible, ya sea que lo tomes como un bocadillo para llevar o para comenzar una comida con él como aperitivo. Aunque comer bocadillos hechos con lumpia puede parecer nuevo y generar dudas para muchos transeúntes en las calles donde se venden. La guitarra de pato de Bangkok. Al contrario de lo que sugiere su nombre, la guitarra de pato de Bangkok no es un pato cantor.
es un plato que jurarías que has estado ansiando desde el día en que naciste. En las bulliciosas calles de Bangkok, los vendedores ambulantes de comida muestran habilidades culinarias únicas, y un artículo destacado es la guitarra de pato. Se trata de una preparación rica, ahumada, dulce y sabrosa de una de las carnes de pato de mayor calidad de Tailandia. Se ganó el nombre de guitarra de pato por la forma especial en que se prepara y cocina. Antes de asar el pato, el vendedor lo parte y lo aplana, dándole una forma que se asemeja vagamente a una guitarra, lo que da como resultado una piel crujiente y una carne tierna y jugosa. A medida que el vendedor lo corta y lo sirve, la piel ultra crujiente del pato es tan fina que se agrieta y se rompe como el cristal cuando la muerdes. La carne del interior es tierna y jugosa, con un sutil sabor ahumado que complementa perfectamente la piel crujiente. Primero, el vendedor deshuesa el pato y extiende la piel del pato sobre un marco de metal en forma de guitarra. A continuación, se vierte una mezcla de agua hirviendo y vino de arroz tailandés dulce sobre la piel del pato. Luego, la carne del pato se marina utilizando una combinación de hierbas e ingredientes especiales antes de dejarla al sol durante varias horas hasta que la piel esté totalmente seca. Después de eso, el pato se asa en un horno de gas gigante durante 40 minutos antes de freírlo hasta que quede dorado perfecto. El pato guitarra es un festín para la vista y el paladar. Si lo pruebas una vez, es posible que desees haber nacido en Tailandia solo para disfrutarlo todos los días. Giebing Chinese Savory Street Crepe. Tener antojo de comida callejera o tomarla como aperitivo antes de una comida casera puede convertirse rápidamente en un hábito, especialmente cuando es irresistiblemente dulce y deliciosa. Jianbing es una comida callejera tradicional china que generalmente se come en el desayuno y se considera uno de los desayunos callejeros más populares de China. Se sirve en muchos puestos callejeros y tiene una historia más larga que casi cualquier otra comida callejera china. Se cree que se originó en la provincia de Shandong durante el período de los Tres Reinos, cuando el estratega militar Zhuge Liang hizo que sus soldados cocinaran masa en escudos sostenidos sobre el fuego después de que sus woks se perdieran. Se pueden encontrar fácilmente en muchas ciudades de China. Parte de la atracción es que los clientes pueden ver cómo se juntan los ingredientes crudos para formar el plato. Los ingredientes principales son trigo y cereales, harina, huevos y salsas, cocinados rápidamente extendiendo la masa en una sartén grande o una placa calefactora plana especializada. Se puede cubrir con diferentes rellenos y salsas como jamón, mostaza picada o en cubitos, pepinillos, cebolletas y cilantro, salsa de chile o salsa hoisin, según las preferencias personales. El jianbing a menudo se dobla varias veces antes de servir, lo que le permite satisfacer una variedad de gustos. Con infinitas opciones de ingredientes y una mezcla de salsas, mermeladas y sabores en diferentes proporciones, es una delicia personalizable para todos. Su preparación requiere habilidad, pero cuando se trata de comida callejera que exige meses o quizás años de maestría. Roti perfectamente redondo. ¿Alguna vez te ha sorprendido el esfuerzo y la habilidad que se requieren para elaborar tu comida callejera favorita? La habilidad necesaria para hacer un roti perfecto te hará preguntarte si todo esto vale la pena. El roti es un pan plano sin levadura, de forma circular, elaborado con trigo, harina y agua que data de hace más de 5.000 años, en la civilización del Valle del Indo. Hoy en día, se ha convertido en un alimento básico diario en algunas partes de la India y Pakistán. Aunque es común en los platos indios, hacer un roti redondo no es fácil y requiere dominar una técnica específica para amasarlo. Por lo general, en las familias indias tradicionales, aprender a hacer roti es un oficio y un ritual que se transmite de madre a hija cuando alcanzan la mayoría de edad. El proceso de elaboración no está completo a menos que se levante orgullosamente después de darle la vuelta en una sartén cuando se coloca sobre el fuego. Un truco rápido para hacer un roti es comenzar por conseguir un juego de palos y tablas de amasar de buena calidad y luego estirar la masa correctamente. Primero, el vendedor amasa la masa a la perfección.
La masa blanda se pega mientras que la masa dura es difícil de estirar, por lo que se cubre con un paño húmedo y se deja reposar. Luego, toma una bola de masa de tamaño mediano para asegurarse de que el roti mantenga la forma perfecta. Al estirarlo, aplica una presión uniforme utilizando un palo cilíndrico o incluso una botella de vidrio para obtener esa forma redonda impecable. Luego presiona los bordes con un movimiento circular para mantener un acabado uniforme. Partes de insectos en la canela. Ahora revisemos un inquietante problema: la presencia de partes de insectos en alimentos comunes. La canela, por ejemplo, es particularmente conocida por este problema. Se informa que se pueden encontrar aproximadamente 400 fragmentos de insectos en cada 50 gramos de canela. Esta cifra es asombrosa, especialmente porque la mayoría de la gente esperaría mucho menos, tal vez menos de 4. La realidad es que durante el proceso de cosecha, los insectos inevitablemente quedan atrapados en las plantas de canela. A medida que se procesa la canela, estos insectos a menudo se muelen y permanecen dentro del producto final. A diferencia de la mantequilla de maní, donde los trozos más grandes pueden notarse, la molienda fina de la canela significa que es menos probable que se vean estas partes de insectos. Sin embargo, el conocimiento de que tales contaminantes podrían estar presentes podría hacer que algunos reconsideren el uso de canela por completo. La verdad sobre los McNuggets. Tomemos un momento para ser honestos sobre McDonald's, ¿de acuerdo? ¿Estás listo para una charla real? Cuando se trata de su comida, McDonald's no es exactamente el más transparente en lo que respecta a los ingredientes y procesos que utilizan. Solo piensa en esa infame máquina de helado que a menudo parece estar fuera de servicio. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que los McNuggets, los que has estado disfrutando durante años, podrían no estar hechos completamente de pollo como afirman? Puede que lo considere trivial, pero la verdad es que solo el 50% del contenido de esos nuggets es en realidad pollo. La otra mitad está compuesta por ingredientes artificiales que a muchos les preocuparían. Antes de apresurarse a defender estos nuggets diciendo que las sustancias añadidas mejoran el sabor, considere de dónde provienen algunos de estos ingredientes. Incluyen elementos con nombres complejos que son difíciles de pronunciar, como el desmetilpoliciloxano. Este compuesto en particular se encuentra en productos como Silly Putty, que ya genera dudas sobre su idoneidad culinaria. Además, sirve como agente antiespumante en varias aplicaciones. McDonald's no ha evitado hablar de este controvertido ingrediente e incluso ha afirmado que la FDA no ha encontrado efectos adversos por consumirlo. Sin embargo, esto plantea la pregunta: ¿es ese realmente el nivel de tranquilidad que deberíamos esperar al consumir nuestros alimentos? Es un duro recordatorio de que deberíamos ser más cautelosos con lo que comemos. Mantequilla de maní y pelo de rata. La mantequilla de maní es innegablemente uno de los grandes placeres de la vida. Ya sea que la prefieras cremosa o crujiente, esta versátil crema para untar realza una variedad de bocadillos y comidas, desde mantequilla de maní y mermelada hasta batidos. Parece que no hay nada que la mantequilla de maní no pueda mejorar. Sin embargo, incluso este amado alimento no está libre de elementos cuestionables. Sorprendentemente, el problema aquí no es que se agreguen ingredientes dañinos intencionalmente. Más bien, se trata de la contaminación accidental que plantea importantes preocupaciones para los consumidores. Estos contaminantes se envían por todo el mundo, lo que da lugar a algunas historias inquietantes a las que la FDA se refiere como contaminantes naturales. Entonces, ¿qué son estos llamados contaminantes naturales? Incluyen pequeños trozos de insectos y, sí, pelo de rata. Puede sonar increíble, pero es una realidad. ¿Cómo ocurre esta contaminación? Piensa en los entornos en los que se cosechan los cacahuetes. El equipo utilizado en el procesamiento no filtra con precisión estos elementos no deseados. Como resultado, varios contaminantes pueden abrirse paso inadvertidamente en el producto final. Aunque estos sucesos son poco frecuentes, sirven como recordatorio de que nuestra comida a veces puede traer sorpresas inesperadas. Si bien es probable que no necesites inspeccionar cada frasco de mantequilla de maní que compres, es recomendable que estés atento mientras disfrutas de tu próximo delicioso sándwich de mantequilla de maní.
Ingredientes ocultos del helado. Ahora, tomémonos un momento para arruinar aún más tu disfrute del helado. ¿Por qué? Porque puedo. Anteriormente, analizamos cómo las glándulas de castor contribuyen al sabor del helado de vainilla. Pero hay aún más por descubrir. ¿Qué tal el hecho inquietante de que algunos helados contienen anticongelante? Esto no es una broma ni una mera exageración. El ingrediente propilenglicol, que se usa comúnmente en el anticongelante para automóviles, también se usa en numerosos productos de helado. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué hace en su postre favorito? El propilenglicol juega un papel crucial para evitar que el helado se congele demasiado. Asegura que el helado comprado en la tienda se pueda sacar sin esfuerzo del envase. A diferencia de las variedades caseras que a menudo requieren un poco de tiempo para ablandarse, este químico no solo facilita la extracción con cuchara, sino que también ayuda a minimizar la formación de cristales de hielo, manteniendo la textura suave y cremosa. Entonces, ¿por qué esta información no es más conocida entre los consumidores? La respuesta simple es que es una práctica estándar en la industria. Debido a esto, los fabricantes no están obligados a revelar la presencia de propilenglicol en las etiquetas de sus productos. Esta falta de transparencia puede dejar a los consumidores en la oscuridad sobre lo que realmente están consumiendo. Aditivos de pescado. Anteriormente, exploramos cómo el pescado puede mejorar varios productos y cómo también corren el riesgo de contaminación. Para profundizar aún más en este tema, analicemos una sustancia química conocida como tripolifosfato de sodio. Esta sustancia se puede encontrar en muchos productos del mar y a menudo no está etiquetada en el envase. Se utiliza para que el pescado parezca más firme y brillante, lo que algunos consumidores podrían interpretar erróneamente como una mayor calidad. Si bien algunos podrían pensar que esta adición es beneficiosa, personalmente no veo la necesidad de tales aditivos. El proceso implica remojar el pescado en tripolifosfato de sodio en lugar de solo rociarlo ligeramente con la sustancia. Esta técnica de remojo es común en el procesamiento de mariscos, en particular para artículos como camarones y vieiras. Sin embargo, esta práctica plantea varias preocupaciones importantes. Si el proceso de remojo no se ejecuta correctamente, puede hacer que el pescado quede demasiado empapado, lo que afecta tanto la textura como el sabor. Más grave aún, el tripolifosfato de sodio ha sido identificado como una neurotoxina potencial, lo que lo hace aún más preocupante para los consumidores. Por lo tanto, la próxima vez que pida mariscos, puede ser una buena idea preguntar si las vieiras están secas. El lado oscuro de la miel. La miel generalmente se percibe como un alimento saludable y natural en el que la mayoría de las personas confían sin dudarlo. ¿Por qué es probable que esto suceda? Porque la producen las abejas, que se dedican a sus colmenas y crean esta dulce sustancia para su propia supervivencia. La calidad de la miel suele asociarse a los esfuerzos diligentes de estos insectos laboriosos. Sin embargo, hay un aspecto preocupante de la miel que no es muy conocido. A veces, un subproducto tóxico puede llegar a la miel cuando se ingiere. Esta neurotoxina puede provocar síntomas graves, como mareos, sudoración excesiva, náuseas e incluso vómitos. Estos síntomas son alarmantes y resaltan los peligros potenciales asociados con el consumo de miel contaminada. Este fenómeno se conoce como envenenamiento por miel loca, un término que suena dramático pero subraya la gravedad del problema. Este es un recordatorio vital de que incluso los productos más naturales pueden tener riesgos ocultos, lo que enfatiza la necesidad de vigilancia con respecto a la seguridad alimentaria. Ingredientes de pescado en su cerveza. La cerveza es una bebida universal que se ha disfrutado durante siglos y ofrece innumerables variedades y sabores. Si bien ciertamente puede generar experiencias agradables, también puede tener un lado más oscuro cuando se consume en exceso. Cuando se elabora con cuidado y precisión, la cerveza puede ser una bebida deliciosa. Pero muchos consumidores desconocen un ingrediente que podría sorprenderlos: la cola de pescado. Este ingrediente, derivado de las vejigas de pescado, se ha utilizado en el proceso de elaboración de la cerveza desde el siglo XIX. Actúa como un agente clarificante, ayudando a mejorar la apariencia de la cerveza,
volviéndola brillante y clara. Esto es importante porque muchas personas aprecian una bebida visualmente atractiva. Sin embargo, el uso de hielo y vidrio plantea preocupaciones significativas para quienes evitan los productos animales o siguen dietas vegetarianas o veganas. Ha habido una creciente demanda de que las cervecerías reemplacen la cola de pescado con alternativas, especialmente porque, según se informa, puede quitar algunos sabores de la cerveza. Muchos entusiastas se preguntan por qué una práctica tan común no se discute más abiertamente. La intersección de la tradición y las preferencias dietéticas modernas continúa generando debates en la comunidad cervecera, por lo que es esencial que los consumidores estén informados sobre lo que contienen sus bebidas. El sorprendente ingrediente del tinte de alquitrán de hulla. Es posible que se esté rascando la cabeza tratando de averiguar qué alimentos o productos contienen alquitrán de hulla. La respuesta puede sorprenderle, ya que no es lo que esperaría. Varios productos, en particular aquellos con colores artificiales de color naranja o amarillo vibrantes, incluyen alquitrán de hulla en sus fórmulas. Puede encontrar este colorante en refrescos, papas fritas saborizadas, quesos e incluso encurtidos. Este aditivo colorante, conocido como tartrazina, se origina a partir de desechos industriales, lo que genera importantes preocupaciones de salud. Es posible que muchas personas no quieran pensar en el alquitrán de hulla como parte de su dieta, dado su origen y sus posibles efectos secundarios. Las investigaciones han sugerido una conexión entre la tartrazina y la hiperactividad en los niños, lo que ha provocado serios debates sobre su seguridad en la Unión Europea. Los productos que contienen tartrazina deben mostrar etiquetas de advertencia para informar a los consumidores. Lamentablemente, la situación es aún más preocupante en los Estados Unidos, donde la FDA no exige tales advertencias. Advertencias. Esta falta de transparencia plantea preguntas sobre las regulaciones de seguridad alimentaria y la protección del consumidor. Hace que uno se pregunte qué intereses se están priorizando realmente en la industria alimentaria, lo que nos recuerda que debemos estar atentos a lo que consumimos. Gelatina herbal de menta. La gelatina común y corriente está hecha de tejido conectivo y huesos. Créeme, no quieres ver cómo se hace la gelatina común y corriente, pero en China encontraron una forma diferente y mucho más agradable de hacerla. Se trata de la gelatina de mental, también conocida como gelatina herbal. Está elaborada a partir de las hojas y tallos de la planta Platostoma palustre, que es una pariente cercana de la menta y la hierbabuena que se da en China. Las hojas se machacan y licúan, y el líquido resultante se pasa por un filtro de tela para luego mezclarlo con un poco de miel, una cucharada de cenizas en agua, las cuales tienen el suficiente yodo para crear una reacción química que convierte el líquido en una gelatina vegetal. Inicialmente era un remedio tradicional para la fiebre, ya que tiene el efecto refrescante de la menta, pero gracias a su sabor se convirtió en un postre popular en toda Asia. Es más, inicialmente el té de burbujas no tenía burbujas de tapioca, sino bloques de esta gelatina. Número 10. Flor de calabaza. Con todo lo que hemos visto, quizá ya sepas que algo importante en la culinaria china es darle uso a todo lo que sea comestible. Y este es quizá uno de los ejemplos más bonitos de ello, ya que en esta planta no solo el fruto es comestible, sino también sus flores. Y hay ejemplos muy creativos y bonitos de cómo usarlas como ingredientes. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se usan para hacer dumplings, en donde la masa se cambia por la flor, la cual se llena con carne picada y aderezos, para luego ser cocinada al vapor dentro de la misma flor, para finalmente empanizarla y fritarla. O mira este otro ejemplo, en donde la flor misma se fríe en masa, creando una perfección particularmente extraño. Flores fritas que se comen de la misma forma en que uno comería papas fritas. ¿Ves? La cocina oriental no es siempre chocante. A veces encuentras cosas lindas. Pastelitos lunares. Estos son un dulce tradicional chino asociado con el Festival del Medio Otoño, también conocido como el Festival de la Luna. Este es uno de los más importantes en la cultura china y se celebra en el 8º mes del calendario.
que es más o menos en la segunda semana de septiembre. El origen de los pasteles de luna se remonta a la dinastía Tang, entre los años 618 y 907, aunque algunas leyendas sugieren que su historia podría ser aún más antigua. Uno de los relatos más populares dice que estos pastelitos fueron utilizados para transmitir mensajes secretos entre los rebeldes chinos que planeaban una revolución contra los mongoles. Los mensajes se escondían dentro de ellos, lo que permitió a los rebeldes coordinar sus esfuerzos y finalmente derrocar a los gobernantes mongoles. Están compuestos de una masa de hojaldre exterior que adentro tienen diferentes tipos de rellenos, tanto dulces como salados, entre los que se encuentran pasta de semillas de loto, pasta de frijol rojo dulce, nueces y frutas confitadas, e incluso algunas variedades tienen carne de cerdo agridulce. Durante el Festival del Medio Otoño, los pasteles de luna se intercambian entre amigos y familiares como símbolo de buenos deseos y unidad. También se ofrecen como regalos a colegas y socios comerciales como muestra de respeto y gratitud. Chips de cigarra. Durante el verano, las cigarras se reproducen fuera de control, ya que no tienen ningún tipo de defensa natural contra los depredadores. Su única defensa es reproducirse en números tan altos que por más que lo intenten, los depredadores simplemente no podrán comérselas a todas. Y bueno, en China se aprovechan todos los recursos alimenticios, así que cuando suscribimos estas explosiones de población de cigarras, entran al menú, pues tanto las ninfas como los adultos de este tipo de insectos son comestibles, pero eso sí, las larvas nunca se tocan. Para asegurar que haya cigarras el año siguiente, por lo general se fríen en aceite, en algunas partes tan solo les añaden un poco de sal y se comen como botana en los bares, aunque en algunas partes, en lugar de freírlas, las sofríen con vegetales para hacer un plato fuerte. La recolección de cigar suele realizarse durante los meses de verano, y es tan fácil que hasta los niños ayudan, pues estos insectos no tienen ningún método o instinto de defensa natural. Puedes atraparlas por montones. Luego de esto, se limpian a fondo en agua para eliminar la suciedad y después se cuecen en agua hirviendo durante unos minutos para asegurar que estén limpias y precocidas antes de freírlas o usarlas en otros platos. Lo sé, en Occidente comer insectos está mal visto, pero son una fuente sorprendentemente rica en proteínas y según quienes las han probado, su sabor no es tan distinto al de las papas fritas. ¿Intentarías probarlas? Tofu mohoso. La producción de tofu es casi idéntica a la producción de queso, solo que en lugar de usar leche, se usa soya, y eso significa que algunas prácticas extrañas de la elaboración de queso en Occidente también se dan en el tofu, como es el caso del tofu mohoso. Es más, tipos de queso muy populares como el cheddar o el brie solo se pueden hacer con ayuda de mohos comestibles especiales que cambian la estructura del queso, su forma y su sabor. Esto también sucede en el tofu, solo que los mohos comestibles que colonizan el tofu son un poco más chocantes, pues llegan a generar la característica pelusa blanca. Aunque no te preocupes, son comestibles, y es más, la presencia de este mole da una textura similar a la del queso brie. Puede comerse así como está, pero por lo general se prepara en distintas formas, ya sea friéndose en aceite o cubriéndolo con hojuelas de chile y azúcar. Asimismo, el tofu mohoso también se usa como ingrediente en otras preparaciones, como tortillas de huevo e incluso algunos tipos de flan. Es una prueba viviente de que por siglos las personas de todas las naciones han aprendido a lidiar con el hecho de que a veces la comida es conquistada por hongos. Rosas fritas. En Occidente le hemos dado a las flores un valor meramente ornamental, pese a que muchas de ellas son, en teoría, comestibles. En Oriente, bueno, ya te imaginarás, si algo es comestible tiene un lugar en el menú. Y ese es justamente el caso de las rosas fritas, uno de los platos más extraños pero visualmente agradables de toda China. La preparación de este plato es bastante sencilla. Basta con sumergir los pétalos individuales en masa de frituras y luego freírlos brevemente para evitar que absorban demasiado aceite, lo que crea una fritura colorida y de sabor muy suave. Asimismo, también se pueden usar en otras preparaciones para darles algo de color, como lo que vemos en esta tortilla con pétalos de rosa. Tarántulas fritas.
Dejé los platillos más chocantes para el final por una razón específica. Son, digamos, difíciles de ver. Es más, si no te gustan las arañas, quizá quieras mirar para otro lado, porque sí, vamos a ver arañas comestibles. Tarántulas, para ser preciso. Este plato es típico de las partes selváticas del sureste asiático, como Camboya, Vietnam y partes del sureste de China, así que no todos en el país las comen. Es más, la mayoría de las personas en la parte oriental de China encuentran el platillo casi tan chocante como nosotros en Occidente. Este plato tiene raíces bastante trágicas, pues apareció como respuesta a varias hambrunas que hubo en el sureste asiático en los años 70s. Durante estos tiempos difíciles, muchas personas recurrieron a comer insectos y arañas debido a la escasez extrema de alimentos. Y como las tarántulas eran abundantes en estas selvas, se convirtieron en una fuente vital de proteínas. Con el tiempo, su consumo evolucionó de una necesidad trágica, una tradición culinaria que se conserva incluso hoy: brochetas de escorpión. ¿Creías que la comida horrorosa había terminado? Pues no, porque vamos a ver uno de los bocadillos callejeros más chocantes que puedas encontrar en la ciudad de Beijing. Hablo nada más y nada menos que de las brochetas de escorpión. Estos bocadillos son tan simples como escandalosos. Constan únicamente de una brocheta con escorpiones fritos en ella, nada más y nada menos, y puedes encontrarlos por montones en los bulliciosos mercados de ciudades como Beijing. El consumo de arácnidos, y en particular escorpiones en China, tiene una larga tradición que se remonta a miles de años, pues estos han sido usados tanto en la medicina tradicional china como en la cocina. Y es más, estos escorpiones que vemos no son salvajes, son criados como alimento, al igual que los camarones o el pollo. Sopa de serpiente. Ahora veremos la sopa de serpiente china, un inusual platillo que se come en las provincias sureñas de China, como Guangdong, y también en la isla de Hong Kong. Y que si Hong Kong le pertenece o no a China continental, bueno, eso es algo de lo que no hablaremos, pero el hecho es que esta sopa se toma allá. Como muchos otros platillos exóticos de China, inició en la antigüedad como un remedio, pues según la medicina tradicional, la carne de serpiente puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea, reducir la inflamación, aumentar la vitalidad y tratar diversas enfermedades. Pero poco a poco se ha vuelto más una comida que un medicamento. La especie de serpiente que usualmente se usa es la de agua china, o en su defecto, la serpiente ratonera común. Ninguna de estas dos especies son venenosas y su carne es tierna y de sabor muy delicado. Según quienes han probado esta carne sorprendentemente similar al pescado, solo que un poco más firme textura y más fuerte en cuanto a sabor. Panceta de cerdo al estilo chino. Ya para quitarnos de la mente sus platillos chocantes, veamos uno mucho más popular y sabroso, al punto de que poco a poco está cobrando renombre en Occidente. Se trata de la panceta de cerdo al estilo chino, o Hong Shao Ro, que traduce más o menos a estofado rojo de cerdo. Para esta receta, la panceta se cocina a fuego lento en un estofado de salsa de soya y azúcar, lo que le da a la carne su característico color rojo oscuro, un sabor agridulce caramelizado. Al estofado se le añade jengibre, ajo, anís estrellado y canela. Todo esto se cocina entre 1,5 h a 2 hch. La cocción hace que la grasa de la panceta se vuelva gelatinosa y absorba los sabores del estofado, y gracias a la cocción lenta y duradera, se deshace en la boca. Este tipo de cerdo se suele servir sobre arroz blanco para que éste absorba la salsa del estofado, pero también se usa como relleno de panecillos al vapor, creando un contraste delicioso entre el pan suave y la carne jugosa. Pato pequinés. Terminemos con el plato más emblemático de China, el tipo de plato que tiene sí o sí que pedir alguna vez en este país. El pato pequinés es uno de los más emblemáticos y mundialmente reconocidos de la gastronomía china. Originario de Beijing, tiene sus raíces durante la época en la que los emperadores mongoles gobernaron China. Sin embargo, la receta se fue desarrollando durante siglos y se convirtió en el plato favorito de los emperadores y su corte. Luego la carne, y sobre todo la piel, se cubren con una mezcla de miel, vinagre y especias. Luego se cuelga en un lugar fresco y bien ventilado,
durante 24 urichi para que la piel se seque y se endurezca. Finalmente se hornea en un horno especial. La piel se convierte en un tipo de chicharrón dulce, mientras que la carne queda jugosa, pues el líquido queda sellado dentro del pato. Se sirve de una manera muy particular, pues el chef lo corta en finas rebanadas, mostrando la diferencia entre la piel crujiente y la carne, para luego servirlo con tortillas de harina, pepino y salsa dulce de frijoles, y que así los comensales ensamblen sus propios rollitos, algodón de azúcar. Para los amantes de los dulces, el algodón de azúcar es uno de los manjares más dulces que jamás probarán. Cada trocito esponjoso es una delicia. A veces llamado algodón de azúcar, es un dulce de azúcar hilado que se parece al algodón. A menudo se vende en ferias, circos y festivales. Servido en una bolsa de plástico, en un palito o en un cono de papel, crear algodón de azúcar es como hacer magia con azúcar. Se hace calentando y licuando el azúcar y girándolo centrífugamente a través de pequeños agujeros, lo que hace que se enfríe rápidamente y se vuelva a solidificar en hebras finas. En China, es común ver en la calle a un vendedor experto haciendo girar el algodón de azúcar hasta convertirlo en una obra maestra dulce y delicada que parece una flor. Con movimientos rápidos y precisos, con unos cuantos giros y movimientos hábiles, teje capas vibrantes de azúcar hilado en delicados pétalos que florecen ante tus ojos. Cada capa agrega una explosión de color y profundidad, creando una obra maestra de colores pastel esponjosos que es casi demasiado impresionante para comer. Es como crear una flor de azúcar donde cada espiral es una dulce obra de arte. Una máquina para hacer algodón de azúcar hace su magia con un cabezal giratorio y un pequeño tazón de azúcar de colores. Los calentadores alrededor del borde derriten el azúcar que luego se fuerza a través de pequeños orificios por la fuerza centrífuga, transformándolo en una dulce y esponjosa nube de algodón de azúcar más allá de un simple capricho, convirtiéndolo en arte comestible que atrae a una multitud de espectadores asombrados. La habilidad y la creatividad hacen de este algodón de azúcar en forma de flor un bocadillo inolvidable que crea una sensación memorable. Los fideos de Calcuta. Los fideos de Calcuta son el tipo de comida callejera que te hará desear más con cada bocado. Cuando se trata de un sabor irresistible, son una clase propia. El estilo Kolkata es un plato indio popular que se vende en puestos callejeros por toda la ciudad de Calcuta. Es un plato de fideos picantes y sabrosos que rebosa de sabor y es un favorito entre los vegetarianos. Este plato, que se originó en la bulliciosa ciudad de Calcuta, antes conocida como Kolkata, es una comida callejera popular que desde entonces se ha convertido en un elemento básico en los hogares y restaurantes indios de todo el mundo. En un bullicioso rincón de Calcuta, un vendedor ambulante está redefiniendo la preparación de fideos con un toque que hace que los clientes vuelvan por más. Los fideos chisporroteantes se arrojan sobre una gran plancha de hierro. Pero estos no son fideos cualquiera. Están llenos de estilo Qatar. En la mezcla se agregan un puñado de verduras frescas, salsas, especias y, por supuesto, una generosa cantidad de huevos rotos sobre los fideos. Con manos rápidas y expertas, da vueltas, revuelve y mezcla todo, infundiendo a los fideos la bondad del huevo y sabores que pegan fuerte. ¿El resultado? Una experiencia de comida callejera ahumada y picante que es única en Calcuta y perfecta para los amantes de los fideos que anhelan un poco de aventura. Un plato de fideos de carne de lanzhou te hace cuestionar el poder mágico que un simple plato callejero de fideos de carne puede tener en tu alma. Los fideos de carne de lanzhou. Los fideos de carne de lanzhou son el tipo de comida callejera que atrapa tus papilas gustativas y nunca te suelta. Tienen un tipo de sabor que te hace volver por más, bocado chispeante a bocado. Los fideos de carne de lanzhou, o lanzhou lamian, son un plato de fideos chino popular que se originó en Lanzhou, la ciudad capital de la provincia de Gansu en el noroeste de China. Este plato emblemático es un testimonio de la rica e infinita variedad de fideos de China, lo que demuestra que no faltan deliciosas recetas de fideos en la cocina china. La variedad es tan amplia como la geografía de China, y todo es delicioso y adictivo. Una característica destacada de la sopa de fideos con carne de lanzhou son los fideos hechos a mano. Los fideos se preparan en el momento
estirando y doblando hábilmente la masa para crear las hebras largas y delgadas deseadas. Los fideos se sirven en un caldo de carne claro y sabroso. El caldo contiene huesos de res con varias especias y condimentos, cocidos a fuego lento durante horas para crear un caldo tan sabroso y abundante. Los fideos se cubren con tiernos trozos de carne, rábano, cilantro y una pizca de aceite de chile. En China, la verdadera receta de fideos de carne de Lanzhou es un secreto comercial. Cada restaurante de fideos guarda su propia receta como arma secreta y es bastante difícil replicarla en casa. Una prueba de sabor lo convencerá de que los fideos chinos tradicionales son un verdadero placer. Si bien prepararlos puede parecer simple, sin embargo, transformar un plato en algo visualmente irresistible requiere maestría. El panqueque más suave y brillante. Algunos alimentos te hacen apartar la mirada, pero otros son tan irresistibles que no puedes evitar comprarlos. Los panqueques son muy populares entre muchos, pero existen todo tipo de variedades, desde los clásicos panqueques de suero de leche hasta los panqueques de trigo integral más saludables, los panqueques con especias de manzana o los panqueques con rollos de canela. Esto se debe a que los panqueques se adaptan muy bien a los diferentes tipos de leches, flores, frutas y sabores. Sin embargo, la forma en que se preparan determina cómo resultarán una vez terminados, dominando este delicioso plato. Los panqueques más suaves y brillantes. Estos panqueques son únicos, pero todo depende de si el polvo de hornear está viejo o vencido. Terminarás con panqueques planos, no livianos y esponjosos. Para lograr una perfección dorada impecable, el chef vierte la masa en una plancha caliente, lo que permite que cada panqueque se cocine hasta alcanzar un hermoso y delicioso tono marrón dorado que es casi demasiado bonito para comer. Si se doran demasiado rápido, el chef baja el fuego y deja que la plancha caliente se enfríe durante 1 minuto antes de comenzar con la siguiente tanda. Y si se pegan, añade un poco más de mantequilla o aceite a la plancha. El panqueque no solo queda delicioso, sino que es visualmente irresistible, convirtiendo el desayuno en un verdadero festín para la vista y el paladar. Si hablamos de herramientas culinarias que hacen que cocinar sea una delicia pero que requieren habilidad. El cuchillo para fideos. A diferencia de un cuchillo de cocina normal, el cuchillo para fideos aporta un poco de diversión y magia al proceso utilizado para cortar fideos. Se desliza con un suave movimiento hacia adelante, creando hebras perfectas. Siempre. El chef tomaba un bloque de masa y lo giraba y golpeaba mágicamente hasta formar hebras finas y uniformes, enrollándolas en un juego de la cuna del gato de ritmo hipnótico y rápido. La masa se amasa y se deja reposar, y en los restaurantes se cocina recién sacada del bloque de masa a una velocidad de aproximadamente 200 hebras por minuto. Cuando los prepara un chef experto, el movimiento del cuchillo es rápido y muy teatral, ya que el chef corta el bloque de masa que sostiene en ángulo y lanza los trozos directamente a una olla con agua hirviendo. Se necesita habilidad y paciencia para cortar y transformarlos en tiras de fideos perfectos. El resultado son fideos con forma de cinta que se cocinan más densos y masticables en el medio, mientras se enroscan en suaves pliegues en los bordes irregulares. A veces, los fideos salen largos y otras veces cortos. Algunos trozos son más estrechos, mientras que otros son más anchos. Este arte muestra no solo la habilidad, sino también la belleza de la elaboración tradicional de fideos. Al igual que el cuchillo para fideos, hay otro dispositivo que hace que comer fruta sea muy fácil. No hay que preocuparse por pelar. La máquina peladora de piña. ¿Alguna vez has tenido ese antojo irresistible de piña fresca, pero te has sentido abrumado por la tediosa tarea de pelarla? El proceso tradicional puede ser desalentador, consumir mucho tiempo y hasta resultar peligroso con los cuchillos afilados. Sin embargo, existe una solución innovadora que está revolucionando la manera en que disfrutamos de esta fruta tropical: la máquina peladora de piña. Esta ingeniosa invención transforma completamente la experiencia de preparar piña fresca. Con una precisión mecánica impresionante y movimientos perfectamente calibrados, esta máquina especializada pela y descorazona cada piña en cuestión de segundos,
convirtiendo una tarea que antes era laboriosa en un proceso rápido y sin complicaciones. Para los entusiastas de esta fruta exótica, representa el fin de la frustración asociada con pelar y cortar piñas manualmente. Más allá de la conveniencia en términos de tiempo y esfuerzo, esta máquina también contribuye significativamente a la sostenibilidad alimentaria. Gracias a su capacidad de corte preciso y eficiente sistema de descorazonado, permite aprovechar al máximo cada piña, minimizando el desperdicio de esta deliciosa fruta tropical. El pelador de piña es un brillante ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede transformar y simplificar hasta las tareas culinarias más desafiantes, haciendo que la preparación de alimentos el tinte de insectos invisibles. Si notas un tema recurrente, no estás solo. Muchos colorantes alimentarios tienen su origen en fuentes sorprendentes, incluidos los insectos. Podrías suponer que los colorantes se crean únicamente a partir de sustancias químicas sintéticas, pero ese no siempre es el caso. De hecho, ciertos colorantes se derivan de insectos, y esta práctica es más común de lo que crees. Por ejemplo, es posible que haya consumido sin saberlo extracto de cochinilla, un tinte elaborado a partir de insectos hembra. Este ingrediente se utiliza a menudo en productos populares, incluidos los de las principales marcas como Starbucks. El uso de la cochinilla se remonta a las civilizaciones antiguas, en particular los aztecas, que descubrieron su capacidad para producir colores vibrantes y duraderos. Si nos adelantamos hasta hoy, la demanda de colorantes naturales en los alimentos ha provocado un resurgimiento de este tinte derivado de insectos. Sin embargo, muchos consumidores se sienten comprensiblemente incómodos con la idea de comer insectos, lo que lleva a una búsqueda de alternativas. Las reacciones alérgicas a este extracto también han contribuido a su disminución de popularidad. Como resultado, empresas como Starbucks han comenzado a eliminar gradualmente la cochinilla en respuesta a las preferencias de los consumidores, lo que ilustra el panorama cambiante de la producción de alimentos y las opciones dietéticas. Helado con un toque de castor. Si pensó que la entrada anterior fue inquietante, prepárese para esta. El helado a menudo se considera uno de los dulces más deliciosos del planeta, especialmente para quienes no son intolerantes a la lactosa. Viene en una gran variedad de sabores, se puede adornar con aderezos como chispas y se sabe que levanta el ánimo. Sin embargo, si el helado de vainilla es tu favorito, es posible que quieras reconsiderarlo. Podrías estar consumiendo un ingrediente sorprendente, parte del castor. Sí, has leído bien. Cuando se trata de saborizantes de vainilla, hay una sustancia conocida como castóreo que se deriva de los castores. Este saborizante natural puede aparecer tanto en productos de vainilla naturales como artificiales. El problema es que para obtener castóreo se utilizan glándulas ubicadas cerca de la parte trasera de un castor. Es importante señalar que no todos los saborizantes de vainilla contienen este ingrediente, pero sí una cantidad notable. Este extracto ha sido tan apreciado que los castores estuvieron a punto de ser cazados hasta la extinción. Afortunadamente, esas prácticas se han reducido, pero si eres fanático del helado, esta revelación podría enfriar tu entusiasmo. Atún y metales tóxicos. Este tema podría despertar tu interés. Entre las muchas sustancias nocivas que se deben evitar en los alimentos, el mercurio se destaca como particularmente peligroso. La exposición excesiva al mercurio puede provocar una variedad de problemas de salud. Uno de los pescados que a menudo conlleva este riesgo es el atún. Los estudios han demostrado que el atún puede albergar no solo mercurio, sino también otros metales pesados como arsénico, plomo y estaño. Los niveles encontrados pueden representar amenazas significativas para la salud, lo que lo convierte en una preocupación seria para los amantes de los mariscos. Entonces, ¿qué conduce a tal contaminación? La respuesta está en las aguas cada vez más contaminadas donde viven estos peces. El atún, aunque no ingiere mercurio directamente, acumula estas sustancias tóxicas a través de la cadena alimentaria. A medida que consume peces más pequeños que también han sido contaminados, los metales se transfieren a sus cuerpos. Este problema no es aislado, es generalizado. La investigación probó varias marcas de atún y, alarmantemente, se encontró que todas contenían altos niveles de mercurio y otros metales nocivos.
Esta situación no solo es desagradable, es potencialmente letal. La revelación del queso de cabra. Muchos de ustedes probablemente hayan probado el queso de cabra y hayan disfrutado de su sabor único y cremoso, apreciando su versatilidad en diferentes platos y preparaciones culinarias. Sin embargo, dediquemos un momento a examinar el fascinante proceso de elaboración del queso en sí, que tiene raíces profundas en la historia de la humanidad. Tradicionalmente, la producción de queso se remonta al uso ingenioso de cabras, no solo aprovechando su nutritiva leche, sino, lo que es más sorprendente y quizás desconcertante para algunos, también sus estómagos. Este método, aunque puede sonar un poco desagradable para nuestras sensibilidades modernas, era extraordinariamente efectivo y demostraba la creatividad de nuestros antepasados en el aprovechamiento de los recursos disponibles. Los primeros queseros, movidos por la necesidad y la innovación, descubrieron que podían extraer el estómago de la cabra y utilizarlo como un recipiente natural para transportar la leche, maximizando así la utilidad de cada parte del animal. Si bien esta técnica puede parecer poco atractiva desde nuestra perspectiva contemporánea, fue fundamental en el desarrollo de lo que hoy conocemos y apreciamos como queso. El proceso era fascinante. Si la leche no se procesaba con suficiente rapidez durante el transporte en estos contenedores naturales, comenzaba a cuajarse debido a las enzimas presentes en el estómago de la cabra, lo que resultaba en la formación de cuajadas de queso. Estas cuajadas, que son perfectamente comestibles y nutritivas, se convirtieron en la base fundamental de innumerables variedades de quesos que disfrutamos en la actualidad. Aunque históricamente se atribuye a las cabras este método ingenioso de elaboración, las investigaciones sugieren que prácticas similares se desarrollaron simultáneamente con ovejas, vacas y otros animales en diferentes culturas y regiones. El descubrimiento revolucionario de que los estómagos de las cabras contenían enzimas naturales que facilitaban la producción de queso no solo transformó la manera en que procesamos los lácteos, sino que también condujo a la evolución continua de las técnicas de elaboración del queso a lo largo de los siglos. La realidad de las gallinas y sus huevos. Es probable que a ti o a alguien que conozcas le guste comer pollo. Es seguro asumir que muchos de ustedes saborean diferentes partes del pollo preparadas de múltiples maneras. Puede que vayan a KFC por su pollo frito crujiente, preparen pechugas de pollo en la olla de cocción lenta para una comida abundante, compren algunos nuggets de pollo para un refrigerio rápido o saboreen la versatilidad de los huevos de gallina. Los huevos se pueden cocinar en innumerables estilos, ya sea revueltos, escalfados, fritos o al horno, lo cual es realmente impresionante. Sin embargo, el aspecto más impactante no radica en las posibilidades culinarias, sino en el tratamiento de las gallinas en sí. Las condiciones en muchas granjas avícolas suelen ser espantosas y plantean importantes preocupaciones en materia de derechos de los animales. Es posible que haya visto imágenes o vídeos perturbadores que muestran gallineros superpoblados en los que las gallinas apenas pueden moverse o incluso estirar las alas. En algunos casos, estas aves viven en espacios oscuros y estrechos sin acceso a la luz natural. Los informes de varias organizaciones de derechos de los animales han documentado casos de gallinas que han sido golpeadas, mutiladas o incluso sometidas a tortura en la incesante búsqueda de la producción de huevos, para luego ser descartadas cuando ya no se las considera útiles. Esta industria está plagada de controversias y muchas personas se expresan abiertamente sobre las implicaciones éticas que rodean las prácticas de cría de pollos. Además, la concienciación del público sobre estos problemas ha dado lugar a peticiones de mayor transparencia y prácticas más humanas en la cría de aves de corral. La impactante verdad sobre los jugos. Cuando piensas en jugos, probablemente te imagines una bebida deliciosa que ofrece un cambio refrescante del agua, la leche o los refrescos. Los jugos se consumen a menudo por su delicioso sabor y sus posibles beneficios para la salud, lo que los convierte en una opción popular para muchos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que uno de tus jugos favoritos podría contener arsénico? Quizás te preguntes a qué jugo me refiero. La respuesta es jugo de manzana. Por supuesto, si estás bebiendo uno ahora mismo, es posible que quieras dejarlo por un momento. Esta revelación creó un gran revuelo cuando salió a la luz por primera vez, tomando a muchas personas desprevenidas.
No es la primera vez que surgen preocupaciones sobre el jugo de manzana, y para complicar las cosas, la afirmación se originó del Dr. Oz, quien no siempre es visto como una fuente confiable. Sorprendentemente, esta vez tenía razón. Las pruebas realizadas en varias marcas revelaron que ciertos lotes de jugo de manzana contienen niveles alarmantes de arsénico, lo que plantea graves riesgos para la salud. Es esencial comprender de dónde se origina esta contaminación para comprender el panorama completo. La mayor parte del jugo de manzana que se consume en los Estados Unidos proviene de China, un país conocido por tener regulaciones más laxas con respecto al uso de pesticidas en comparación con los Estados Unidos. Esta falta de supervisión permite que sustancias dañinas como el arsénico se filtren en el jugo durante las fases de cultivo y procesamiento. Como resultado, los consumidores beben sin saberlo un producto que podría contener sustancias químicas peligrosas. Esta inquietante verdad sirve como recordatorio de que es vital conocer los orígenes de los alimentos y bebidas que consumimos, lo que impulsa a analizar más de cerca las prácticas de etiquetado y abastecimiento. Cabello en el pan. ¿Alguna vez ha estado cocinando y ha notado un cabello suelto en su comida? Puede ser desagradable, pero normalmente simplemente lo quita y continúa con su día. Puede que lo achaques a que tu propio cabello se cayó en un momento inoportuno, pero imagina que encuentras el cabello de otra persona en la comida que compraste en la tienda. Un grito de sorpresa sería sin duda una respuesta apropiada. Ahora bien, aclaremos que no estamos hablando de cabello común. El cabello en cuestión está vinculado a un aminoácido específico que se utiliza para acondicionar el pan y mejorar su textura. El problema surge porque el método principal para obtener este aminoácido es mediante la extracción de cabello humano. Esta práctica está más extendida de lo que mucha gente cree y sí, es innegablemente repugnante. La idea de que el cabello humano se esté reutilizando para su uso en la producción de alimentos es suficiente para hacer que cualquiera se retuerza. La mayoría de los consumidores desconocen por completo este proceso, lo que hace que sea aún más impactante cuando se enteran de la verdad. Por inquietante que sea, es fundamental reconocer hasta dónde llegan algunos fabricantes para mejorar sus productos. Como las normas de seguridad alimentaria varían de un país a otro, muchos consumidores pueden no saber qué contienen sus alimentos. Esta revelación sirve como recordatorio de la importancia de estar informados sobre lo que comemos. Nos vemos en el próximo video.